Y el tema que hoy vamos a abordar y que está fundamentado en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, tiene como título Conociendo al enemigo. Amén. Si pueden anotarlo, si pueden hacer sus anotaciones, hermanos, háganlo por favor. Y dice la palabra de Dios en esta porción bíblica: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Una vez más, todos fuertes, por favor, todos en voz alta. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Que tu palabra sea fiel, poderosa y sustanciosa para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice aquí la palabra, hermanos, que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es alguien que se ha levantado en contra de Dios y por ende en contra nuestra, porque somos hijos de Dios. Amén. Y una de las cosas que vamos a estudiar aquí es cómo podemos conocer al enemigo, cómo podemos conocer sus estrategias, sus artimañas, de tal manera que no nos agarre por sorpresa. Conocer al enemigo es explorar sus territorios, inmiscuirse en sus terrenos de tal manera que podamos estudiar sus estratagemas. Fíjense que una de las cosas, antes de que el pueblo de Israel, después de haber atravesado el río Jordán, antes de atravesar el río Jordán y pisar tierra cananea, hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que no se me distraigan, por favor, pongan mucha atención a lo que estamos explicando. Fue que Josué mandó a 2 espías a la tierra de Canaán, en la ciudad fortificada conocida como Jericó. Era una de las ciudades más poderosas de aquella época. Y aunque Dios iba con el pueblo de Israel, Dios le dio la orden a Josué para que mandase 2 espías y se infiltrasen en la ciudad y conociesen todo lo que se hablaba en esa ciudad y cómo estaba constituida, cuál era, hermanos, su geografía interior, para en base a eso poder llevar información a Josué y a cada uno de los líderes de cada una de las 12 tribus, hermanos, y estudiar la manera en cómo atacaría a este rey, a estos enemigos del pueblo de Israel. Se infiltraron, conocieron todo, pero hubo alguien que les ayudó ahí. Vean cómo Dios siempre prepara en medio del territorio enemigo, prepara a alguien que pueda, hermanos, ayudar a su pueblo. Ustedes han oído hablar de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Era una ramera. Se oye muy fuerte, se oye muy denigrante el término. Era una mujer prostituta. Pero nadie en la ciudad se atrevió a respaldar y a esconder
a estos dos espías que Josué envió a la ciudad. Solamente ella. ¿Por qué? Porque había escuchado las grandes maravillas, prodigios que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Y qué cosa fue lo que ella dijo? Fíjense, hermanos, la inteligencia de esta mujer. Porque ella dijo, si Dios ha hecho eso con ellos, el pueblo hebreo, si yo clamo a ese Dios y si yo ayudo al pueblo de Dios, Dios tendrá misericordia de mí y me ayudará y haré un pacto con su Dios. E hizo un pacto, hermanos, de tal manera que ella procuró en todo tiempo guardar a los espías para que ellos pudiesen llevar la información y así planear la estrategia de cómo atacar al enemigo. ¿Quién fue Rahab? Si ustedes han leído el libro de Josué, se van a dar cuenta que ella se casó con uno de los hijos de Judá. Salmón se llamaba aquel hombre. Salmón era de la descendencia de David, por la cual vendría el Mesías. Si ustedes se ponen a estudiar la descendencia, se darán cuenta, hermanos, que Salmón, al casarse con Rahab, de allí vendría la descendencia de nuestro Señor. Amén, gloria al Señor para siempre. ¿Se dan cuenta cómo Dios, hermanos, cuando claman a Él no discrimina a nadie en lo absoluto, sino que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia? Y de esta manera, hermanos, así a grandes rasgos, a manera de ilustrar la palabra para ustedes, conocemos los propósitos de Dios. Aleluya. Y Josué, hermanos, pudo conocer cómo estaba constituida la ciudad, de tal manera que cuando Dios obró derribando las murallas impenetrables, infranqueables, Israel sabía en dónde estaban los puntos estratégicos débiles y por lo cual podrían atacar a los cananeos y destruirlos y alcanzar una gran victoria. Dios quiere, hermanos, que no seamos ingenuos, que siempre conozcamos el territorio enemigo, cómo Satanás procurará en todo tiempo destruir al pueblo de Dios. Pero aquí hay algo muy importante, de la cual la palabra dice, para que Satanás no se adelante, no te gane ventaja alguna sobre quiénes, hermanos, sobre nosotros, pues no somos ignorantes de sus estrategias. ¿Qué cosa era lo que ya tenía de anticipado como conocimiento el pueblo de Israel? ¿Qué cosa era lo que tenía, hermanos? Conocimiento de cómo estaba constituida esa ciudad. Los de Jericó se llenaban la boca diciendo: pobres hebreos, estas murallas jamás han sido penetradas por ningún ejército enemigo. ¿Cómo le harán para poder entrar? ¿Qué estrategias utilizarán? No sabían que tenían, hermanos, un Dios todopoderoso. Ahora, ¿cuál fue, hermanos, la clave de todo esto? Exactamente. Qué bueno que están entendiendo. Dios da instrucciones precisas y se tienen que cumplir al pie de la letra para que Dios te pueda bendecir y se agrade de ti y Él te pueda dar la victoria
en todas las áreas de tu vida. No en algunas, sino en todas las áreas de tu vida. Él simplemente demanda 100% obediencia. Y esto fue lo que hizo Josué. A pesar de que había muchas críticas para con él, porque había muchos que murmuraban, así como murmuraron contra Moisés. Ustedes han leído la palabra en el libro de Éxodo, cómo murmuraban contra él, aún en Egipto y después que salieron de Egipto. A pesar de que miraban las grandes maravillas de Dios, esta gente, hermanos, constantemente estaban agravando el corazón de Dios, porque eran un pueblo rebelde y contumaz, dice la Biblia. ¿Cómo eres tú? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer obediente? ¿Te dejas llevar por lo que te dicen los demás? ¿O eres una persona que está firme en sus convicciones, de tal manera que ninguna mentira del diablo te va a poder mover del lugar en el que has sido puesto, del lugar en el que has sido colocado? Miren, desafortunadamente yo quería que este lugar estuviese lleno de todas las familias, pero parece ser que cuando se prepara un estudio de esta naturaleza, muchas familias no vienen. ¿Por qué? Porque el diablo pone sus trampas para que la palabra de Dios no sea escuchada y aquella gente caiga en derrota, más de lo que ya está. Tres cosas muy importantes, hermanos, vamos a tomar en cuenta. Yo quiero que tú las anotes, por la cual el enemigo trabaja, ¿verdad? Y cuáles son las estrategias que él utiliza, aparte de las que ya analizamos en el tema anterior, ¿verdad? Donde hablamos de la naturaleza de Satanás. Dice la palabra de Dios que él es mentiroso y padre de toda mentira. Esa es la naturaleza del diablo: mentir constantemente y engañar al ser humano. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo a fondo? La palabra de Dios nos da las pautas. ¿Cómo puedes tú conocer al enemigo? La misma palabra te abre un camino y alumbra con una lámpara encendida para que tú puedas conocer con quién o contra quién te estás enfrentando. ¿Sí estamos claros? Número 1. ¿Qué es lo que hace Satanás? Primero, sembrar en los corazones de las personas el resentimiento. Como número 1. Número 2. ¿Qué cosa es lo que hace el resentimiento? Se transforma en odio. Cuando tú tienes resentimiento, cuando alguien te ha ofendido o alguien ha hablado mal de ti, tú, ¿verdad?, empiezas a guardar resentimiento en contra de esa persona. Después el resentimiento se transforma en odio. Y número 3, acaba siendo una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque lo que te hizo o lo que hablaron de ti no lo puedes perdonar. Esto aplica para todas las familias aquí. ¿Qué es lo que sucede en un matrimonio cuando hay malos entendidos? Cuando hay palabras ofensivas. ¿Qué ocurre cuando los hijos son disciplinados por los padres? Los hijos empiezan a guardar cierto resentimiento en los corazones o en su corazón. Ya hay muchos hijos, ¿verdad?, que no pueden perdonar a sus padres. Que no puede haber ni siquiera una pequeña luz de esperanza en el que digan: me arrepiento y quiero enmendar ese error. Esa es la estrategia que el diablo utiliza
sembrar una semilla. ¿Qué es lo que habla la parábola, hermanos, del sembrador? Dice que sembró el campo y sembró trigo, y vino el enemigo y sembró cizaña a escondidas por la noche. Y de un día para otro creció la cizaña, y la cizaña, hermanos, es una espiga que se parece tanto al trigo, que parecen iguales y sin embargo no es. Pero dice la Escritura: dejen que crezca la cizaña juntamente con el trigo, para que al final, cuando se corte el trigo, sea puesto en los graneros y la cizaña sea cortada y echada en el fuego. El diablo siempre va a buscar la forma de cómo mentirte. Recuerden que es el padre de mentira y esa es su naturaleza. Pero ¿cómo puedes tú verdaderamente conocer sin ser engañado, sin ser ingenuo, y darte cuenta qué es lo que está haciendo el enemigo para que tú te confíes en aquel día te lleves la gran sorpresa de tu vida? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Conociendo al enemigo. Por eso puse el ejemplo de Josué. Vean que 40 años antes de Josué, Moisés, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y acamparon en el desierto, también Dios dio instrucciones a Moisés para que mandase a 12 espías a los territorios de Canaán y explorasen la tierra prometida. Y solamente 2 se mantuvieron firmes. Los demás llegaron con tanto desaliento, porque dijeron: vimos gigantes. Y eso es lo primero que el diablo te muestra: tremendos gigantes en tu vida, para que entre el desaliento y empieces a murmurar en contra de Dios. Dense cuenta cómo Dios primero manda a reconocer el territorio enemigo. Dios quiere, hermanos. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Somos soldados. Sí, porque dice: revístete con la armadura de Dios, con la cual puedas tú repeler los dardos del maligno. ¿A dónde ataca el enemigo? En la cabeza. Siempre mandará pensamientos negativos para que tú te sientas desanimado. Y por esa causa, hermanos, cuando Dios quiere mandar la bendición sobre ti, esa bendición se pospone constantemente y quizá nunca llegue a tu vida, porque el diablo se está encargando de manipularte y tú no te has dado cuenta, porque no estás conociendo el territorio enemigo. No estás conociendo las artimañas de Satanás, con la cual te tiene entretenido en tantas cosas. Y así te hace creer que así estás bien, cuando verdaderamente Él te está sometiendo, te está coercionando, te está pisoteando, te tiene bajo sus pies y te dice, te tiene puesto el pie en el cuello y te dice: aquí, estate quieto, yo te tengo bajo mi poder. Créanme, hermanos, que Dios se entristece tanto cuando falta conocimiento y sabiduría de Dios en nuestras vidas, por la cual todo el tiempo vives en derrota. La palabra dice: no debemos ignorar, hermanos, sus estrategias, sus artimañas. ¿Cómo dice aquí? Sus maquinaciones.
¿Cuáles son los sinónimos de maquinar? Me puse a investigar que los sinónimos de maquinar es intriga, complot, confabulación, conspiración, enredos, conjuros y hasta mencionan cábala. Esas son las estrategias que utiliza el enemigo. Pone intriga, te pone en una situación de complot para que tú no puedas visualizar los terrenos que estás pisando. ¿Sobre quién, hermanos, pone estas o se confabula en estas maquinaciones? ¿Sobre quién? ¿Con la gente allá afuera? A ver, díganlo fuerte todos. Díganlo, hermanos. Fuerte. Sobre su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes. Sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo aconseja esto? Número uno, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sino que nosotros vayamos siempre tomándole la delantera. ¿Sí estamos de acuerdo? Vean cómo Dios en su sabiduría, hermanos, no quiere que vayamos atrás, sino que siempre estemos por delante. Ahora, debemos estudiar al enemigo. ¿Cómo puedes tú conocer al enemigo, hermano? Dime cómo lo puedes conocer. Vas a ir con un espiritista y le vas a ir a preguntar: brujo, a ver, dime cómo es el diablo. A ver, léeme la mano para ver qué me depara el destino. ¿De esa manera lo vas a conocer? ¿Cómo lo conoces? ¿De quién habla la Biblia aquí? De Satanás. Habla de Satanás, hermanos. ¿Cuál es su naturaleza? Lo acabamos de mencionar y lo hablamos el domingo pasado. A ver, es mentiroso y padre de toda mentira, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Te va a engañar. Ese es el primer paso que él toma para después envolverte en su telaraña. ¿Qué cosa fue lo que hizo con los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra? Engañó a la mujer para que después la mujer hiciera caer a su marido. Bien, entonces, ¿por qué el apóstol aconseja estas cosas? Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre ninguno de nosotros. Debemos estudiar al enemigo, conocer sus estrategias de ataque, anticiparnos a conocer de qué manera va a actuar. Uno de los generales de la historia universal, conocido, hermanos, en todo el mundo, incluso tú alguna vez lo llegaste a leer en los libros de historia, en la secundaria, en la universidad, fue el general Alejandro Magno. En 10 años conquistó toda Europa y venció a uno de los ejércitos más poderosos de aquel tiempo, el ejército medo-persa, comandado por el rey Darío. Primero estudió las estrategias de su enemigo. Se dice que el imperio persa o el ejército persa
era uno de los imperios más poderosos en aquel tiempo. Pero ¿quién nos declara en la palabra de Dios que ese ejército sería vencido por el ejército griego? El profeta Daniel. Ahí me doy cuenta si verdaderamente ustedes leen la Biblia, hermanos. Eso ocurrió, o más bien eso fue declarado, fue profetizado, hermanos, cientos de siglos antes de que esto ocurriese. ¿Cómo puedes tú conocer lo que te depara el futuro? ¿Cómo puedes tú conocer lo que te depara el futuro? ¿A dónde está, hermanos? ¿A dónde está fundamentada tu fe, tu credibilidad, tu destino? Ok, amén, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y estamos hablando de que estamos conociendo el territorio enemigo. Tú has leído en la palabra del Señor que el diablo dice que anda como un león rugiente todo el tiempo buscando la forma en cómo te va a destruir. No le des la oportunidad ni un solo instante de tu vida, porque si tú te descuidas en un instante, la va a aprovechar al 100% para destruirte. El diablo no se tienta el corazón y dice: ay, pobrecito, pobrecita, le voy a dar una oportunidad para que se defienda. No, él ve que tú bajas la guardia e inmediatamente él va a actuar para destruirte. Escuchen, hermanos, el diablo todo el tiempo busca la forma de cómo destruirnos. Pero nosotros conocemos sus artimañas, ¿verdad? Conocemos cuáles son las estrategias del diablo. ¿Cuáles son esas estrategias del enemigo? Se acaba de mencionar hace un rato una de ellas. No, la desobediencia. ¿Ok? Por eso anótenla, por favor. Como número uno, primero él quiere que tú desobedezcas a Dios. Esa fue la forma en cómo el diablo tomó las riendas de la autoridad que Dios le había dado al hombre. Porque le dijo a Adán, dice, ¿cómo se llama? Multiplícate y enseñorea sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos y en el mar. Y aún, hermanos, sobre el mismo universo. Miren, Adán tenía tanta autoridad que él podía ordenar aún, hermanos, a la misma naturaleza creada por Dios, y obedecía a Adán porque Dios le había dado autoridad. Él podía ordenar a los astros en el universo y obedecerlo a él porque Dios le había dado autoridad. No ocurrió esto con Josué cuando peleaba contra los amorreos. ¿Qué dijo Josué, hermano? Oiga, hermanos, esto es tremendo, esto es indescriptible, esto es portentoso. Es para que tú verdaderamente veas cómo Dios obra en favor tuyo cuando tú le obedeces. Él hará cualquier cosa en tu vida. Porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios había dispuesto que destruyesen a todos esos pueblos idólatras. Y se aproximaba el declinar, hermanos, de la tarde, y en la noche no podrían atacar a sus enemigos. Por la cual, hermanos, clamó Josué en el valle y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la palabra que se detuvo el sol para que el pueblo de Israel pudiese ganar la batalla o la guerra y destruir a sus enemigos. Y dice que aún Dios peleaba a favor de Israel, porque dice que hizo descender grandes rocas del cielo y caer sobre el pueblo enemigo.
Vean cómo Dios pelea en favor tuyo, hermano. No lo acabo de testificar nuestro hermano, que dice que la gente veía una gran multitud. No, Dios dice que a sus espíritus de fuego que ministran en favor de los que creen. Él puede hacer que los ángeles aparezcan aquí sentados, hermanos, o en un lugar sin saber que hay ángeles allí. Dice la palabra de Dios, dice, cualquiera que le da un vaso de agua o pan, dice, no sabe si está alimentando o ayudando a ángeles. Oh, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Yo puedo dar un sinfín de ejemplos de cómo Dios obra en nuestras vidas, de cómo Dios ha obrado en favor nuestro, hermanos. Nos podríamos pasar aquí el resto de la tarde y no terminar hablando de las grandes proezas y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha dado la victoria en situaciones que creíamos difíciles, pero dice la palabra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, porque vamos a estudiar, hermanos, cada una de ellas. Desobediencia es lo que pone el enemigo. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a que debe haber obediencia en el pueblo de Dios. Y esa es una de las estrategias del diablo, en poner desobediencia en el corazón para desobedecer a Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba de estas cosas? Número 2, la falta de perdón. Versículo 10 de 2 de Corintios. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué es lo que nos pide Dios que hagamos? Primero, cuando hay algo que ha salido mal, ya sea en la familia, entre hermanos, en la iglesia, en cualquier ámbito de tu vida, el perdón. Dice la palabra de Dios, perdonándoos unos a otros vuestras ofensas. No quiere Dios que vivas en una condición de amargura. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, otra cosa que el diablo utiliza, la falta de compasión. ¿Tiene Satanás compasión de ti? Pero aquí la palabra del Señor nos dice, en el versículo 7, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Cuando alguien cae, hermanos, cuando alguien tropieza en la iglesia, somos mucho la tendencia de levantar la piedra y tú te mereces ser apedreado. ¿Qué cosa hacía el pueblo de Israel aplicando la ley de Moisés? No, lo primero que hacían era levantar piedras y lapidarlo. Pero dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, volvemos nuevamente, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. No juzgues, porque tú no estás exento de caer en el mismo error o quizá peor. Más bien dice, consuélenlo, levántenlo, aliéntenlo para que vuelva. Hay familias aquí que han vivido situaciones en las que el diablo, hermanos, por servir en este ministerio, el diablo está trabajando de tal manera que los quiere destruir. ¿Qué cosa debe hacer la iglesia? Señalarlos. Decir, es el que predica, es el que nos exhorta, es el que nos dice y bla, 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 pura lengua, ¿verdad? Y ahora véanlo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por él.
y por su familia, para que el Señor lo levante. Este tema, hermanos, es de suma importancia, por la cual yo quería que ellos estuvieran aquí. ¿Qué fue lo que pasó? El diablo siempre va a trabajar. Estamos orando aquí los sábados, dedicando un tiempo especial a la oración, buscando a Dios, buscando su rostro, pidiendo por la iglesia, para que ésta sea fortalecida cada día. Entonces, hermanos, no seamos faltos de compasión. Número 4, la falta de perdón. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 8 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Demuestren su amor. Hermanos, ¿qué clase de amor manifestamos nosotros? ¿En qué posición como cristiano te encuentras? ¿Hay verdadero amor? ¿Hay amor genuino en ti? De tal manera que puedas ir y alentarlo y decir: hermano, hermana, sigue adelante. Busca a Dios, no te desalientes. Yo estoy orando por ti. Me da mucha tristeza. Y por eso clamo a Dios pidiendo que el Señor te fortalezca y te levante, ¿verdad? Cuando nada de esto se menciona, hermanos, cuando nada de esto que menciona Pablo y que no se practica, se cae en la trampa del resentimiento. Es que él me hizo, porque yo voy a perdonar. Y dicen que lo perdone Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos decir eso, que lo perdone Dios. Así dice la Biblia. Porque yo no. Y por ahí comienza a trabajar Satanás. Siembra la semilla y solo espera pacientemente que ésta germine y eche raíces. Por eso Pablo aconseja en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 5: no pierdan esa parte de la Biblia porque estamos estudiando, hermanos, allí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando alguien está decaído espiritualmente, afecta, hermanos, a toda la iglesia. Cuando en una familia hay problemas, ¿quiénes son los primeros afectados allí? A ver, díganlo fuerte. Los hijos. Y el diablo, ¿a qué vino? A destruir a las familias. Ahora, con esto dando a entender que al perjudicar a un miembro de la congregación, afectará a toda la iglesia. Es como cuando la canasta o el cesto de frutas, una sola fruta que se empieza a podrir, afectará a todas las demás. Debemos echar fuera, hermanos, todo resentimiento, toda raíz de amargura, toda falta de perdón en nuestras vidas, de tal manera que tú puedas venir aquí con verdaderamente sinceridad delante de Dios. Si antes tuviste problemas en tu casa y allá surgió un problema grande y vienes aquí y manifiestas mucha piedad, pues puedes engañar a la iglesia, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Qué es lo que debe haber? Reconciliación. Si tú ofendiste, pide perdón, pero de corazón, porque puedes engañar a la persona, pero a Dios no lo puedes engañar. Y entonces Dios quiere que seamos honestos. Dios busca sinceridad. El resentimiento da origen al odio.
Satanás odia a Dios. Por eso aborrece a todo lo que Dios hace. Las obras de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y todo era, hermanos, felicidad, paz, tranquilidad. ¿Qué hizo el diablo cuando hizo caer al ser humano? Provocó el caos y destruyó la obra de Dios. Siempre va a buscar ir en contra. Por eso la palabra de Dios, como Satanás o diablo le llama el adversario, porque siempre va a ir en contra de las obras maravillosas de Dios. Dios busca salvar al hombre y el diablo se opondrá buscando la forma de que se pierda eternamente. Ahora, Satanás odia a Dios, por eso aborrece todo lo que Dios hace. El hombre es creación de Dios, por eso también lo odia. El odio es un cáncer maligno. Comienza afectando un órgano. Velo desde el punto literal. ¿Qué ocurre cuando una persona comienza con un pequeño síntoma de cáncer y se lo detectan? Al principio se ve algo muy insignificante, pero conforme va pasando el tiempo se empieza a hacer más grande y empieza a afectar el órgano hasta que lo invade todo, y después continúa con el siguiente órgano, hasta que contamina a otros órganos. Ahora, Satanás utiliza esta estrategia, sabe que es su arma infalible. Caín aborreció a su hermano Abel. La Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Hay alguien aquí, hermanos, que le tenga resentimiento, rencor, odio, raíz de amargura? O haya ya incluso formado raíz de amargura en su corazón de tal manera que hay algún hermano aquí que no lo puede ver, o alguna hermana, o en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, de los hijos hacia los padres, por lo cual tú procuras y haces y dices y te esfuerzas y no eres prosperado porque hay algo que está impidiendo la bendición de Dios. Esta es una enseñanza, hermanos, por la cual Dios quiere que tú arranques de raíz toda esa inmundicia, porque si no, Dios no obrará a favor tuyo. Y eso es lo que quiere el diablo, que te hundas más y más, de tal manera que no puedas alcanzar la bendición. Fíjense que Satanás utiliza esta estrategia, sabe que es su arma, ¿verdad? Y que de esta manera destruye a las personas. Ahora, la raíz de amargura, hermanos, ¿qué es la raíz de amargura? Satanás, al sembrar la mala semilla, espera que germine. Bueno, si de algo Satanás es así como muy sutil, es que él espera. Él siembra la semillita y espera que solita crezca. Espera que germine, que dé frutos malos, que se arraigue profundamente. Después es muy difícil de arrancar. Miren, hermanos, hay familias que han venido aquí y que por causa de la falta de perdón no se pueden afirmar en la palabra y son así como que vaivén. Unos vienen, pero cuando empiezan a congregarse y a buscar a Dios, el diablo empieza a trabajar en esa raíz de amargura que vienen arrastrando de hace muchos años atrás.
Y vemos que llegan por un tiempo y se ven sus caras tristes, afligidas, angustiadas, acongojadas. Y uno, hermanos, les presenta el mensaje, la palabra de Dios, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Es así como que tienen, hermanos, una coraza por la cual la palabra no penetra en sus corazones ni en sus conciencias. Y les explica a uno de una forma, les explica a uno de otra, y la gente no entiende. Y siguen viviendo en sus problemas, en sus necesidades, en sus luchas, en sus confrontaciones, y los va uno a visitar y les muestra a uno la palabra y se les explica con manzanitas, con palitos, con pelotitas, para que lo puedan entender de una manera más clara. Y dicen, sí, allá iremos, el próximo domingo estaremos allá. Y llega el domingo y no se presentan. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cauterizado la conciencia. Están tan endurecidos, está tan arraigada la falta de perdón, que aunque les digas, la palabra de Dios dice aquí que debes perdonar para que Dios te pueda perdonar. No, pero es que ella me hizo así, o sea, ¿por qué me lo dice a mí? Dígaselo a ella para que ella pueda entender y entonces yo pueda cambiar. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque eso es lo que cotidianamente ocurre cuando nosotros vamos a predicarlo a la gente. El diablo los tiene en su poder. Dios tiene poder, ¿verdad? Amén. Tiene todo el poder para romper toda ligadura, todo lazo del diablo, toda esclavitud del enemigo, deshacerla. Pero si la gente no quiere, hermanos, es hasta por demás. Dios no te va a obligar a algo que tú no quieres, porque Él respeta tu libre albedrío. Ahora, la especialidad de Satanás es destruir familias. ¿Sí pusieron atención a lo que dije? Sí. ¿En qué se especializa el diablo? Destruir familias. Si destruye a las familias, destruye a la sociedad. Cada individuo se vuelve más duro y más rebelde. Por eso los hijos en este tiempo, hermanos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, viven en una situación de agresividad incontrolable, porque el diablo ha hecho que las familias se destruyan, para que haya caos. Dios pone las cosas en orden. No lo hizo así en el principio. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la estableció en un orden. ¿Qué vino a hacer el diablo? La puso en caos nuevamente. Y así está cada individuo sobre la faz de la tierra, que no conoce a Dios, que no se deja manipular por Dios, que no se deja moldear por Dios. Entonces, si destruye a la familia, gana terreno y ventaja. Por eso Pablo aconseja, no le des ventaja al diablo. Esto ocurre también en las familias cristianas. No creas que esto nada más es un mal que ocurre con la gente que no conoce a Dios. Si en algo el diablo más trabaja es en el pueblo cristiano. Ahí es donde él se especializa y va a buscar las formas habidas y por haber para hacer que tú algún día dejes de congregarte en la iglesia y dejes de buscar a Dios y te enfríes totalmente y digas,
a volar con todo esto. Mejor sigo mi vida, mejor sigo mi camino. Y entonces el diablo te va a aplaudir, te va a decir: bien hecho, hombre, he ganado un alma más para el infierno. ¿Eso quieres? Entonces, ahí es donde hace mayor daño. Satanás sabe que al no haber perdón por las ofensas, escuchen esto, hermanos, es de suma importancia, que cuando hay falta de perdón, viven engañados aunque te congregues toda una vida en la iglesia o con la iglesia. Vives engañado, engañada. Y se están condenando sin saberlo. No, Jesús mismo dice: si vosotros no perdonáis vuestras ofensas unos con otros, en aquel día yo tampoco os perdonaré vuestras ofensas delante de mi Padre. ¿Qué significa esto? Que Dios, lejos de exonerarte de toda culpa, de exentarte de toda culpa, te condenará eternamente. Y el diablo habrá dicho: aunque está allá, sabe que su lugar es aquí abajo. Porque estaremos delante de Dios, hermanos, y allí el juez justo y verdadero, determinará cuál es tu condición, si realmente fuiste un verdadero hijo de Dios o un hijo del diablo. ¿En qué lugar te quieres colocar tú? ¿Ser un hijo de Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, sin pena, hermano, confía en el Señor. Dile: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Jóvenes, levanten su mano y digan: Señor, ayúdame, Señor. Amén. Gloria a Dios. La Biblia aconseja cuántas veces debes perdonar a tu hermano o tu prójimo. Mateo 18, del 21 al 22, dice: y se le acercó Pedro, ¿verdad? Mateo 18, del versículo 21 al 22, y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no necesariamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El número perfecto de Dios, hermanos, el número 7, y lo multiplica, ¿verdad? 7 por 70, ¿cuánto es? 490. ¿Qué significa esto? Siempre. Nunca te canses de perdonar. Nunca ceses de perdonar, ¿verdad? Hebreos 8:12. Ya estamos terminando, por favor. Tengan paciencia. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga, si Dios mismo está declarando que Él se compadecerá de nosotros, o se compadece de nosotros, y nunca más se acordará de nuestras maldades, entonces ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Concluimos con esto. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerden que Efesios está después de 1 de Corintios, 2 de Corintios, luego está Gálatas, luego está Efesios 4, versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños sin experiencia, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha gente que ha venido a esta congregación y simplemente se han ido porque la palabra les raspa, porque la palabra de Dios les incomoda,
porque la palabra de Dios los confronta. Ojalá resistieses esa palabra y permitieras que te hiriera, porque dice la Escritura que es una espada de dos filos, pero es para bendición de tu alma, para salvación de tu alma. Si esta iglesia se ha mantenido con un puñado de almas, hermanos, es porque a la mayoría le ha incomodado este evangelio, porque buscan un evangelio light, un evangelio en el que solamente el pastor los entretiene con chistes, con pachangas, con conciertos. Lo ven al fulano de tal, hermanos, va a costar 500 pesos, pero los que estén hasta el fondo, los que quieran estar al frente y ver a su ídolo, 2,000 pesos el boleto. Yo, hermano, yo pago. ¿Cuánto? No importa, vayan adelantando, vayan pagando poco a poquito, no importa, no hay problema. Va a venir el cantante fulano, el predicador, el gran apóstol, y ya entre ellos ya hicieron cuentas de cuánto se van a mochar la cochinita, ¿verdad? Invitan a muchas iglesias y dicen, ay, sí, va a venir el fulano de tal. Y ahí vemos a muchos de los que estaban aquí congregándose de él, buscando, ay, gritando, y chifladera, gritadera, brincadera, tumbadera, ¿verdad? Y dicen, aquí sí se siente el poder del Espíritu Santo. Sí, cómo no. La palabra, hermanos, siempre te va a confrontar. La palabra te va a pegar fuerte aquí y aquí. De tal manera que tú, si eres verdaderamente un cristiano maduro, vas a inclinar tu rostro y vas a decir al Señor, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y ayúdame, porque necesito de ti. Ahí tenemos a los grandes hombres de Dios, que nunca se dejaron llevar porque eran los grandes patriarcas. Todo el tiempo estuvieron levantando sus rostros hacia el cielo, pidiendo la dirección de Dios, y el Señor habló a sus vidas y los dirigió, hermanos, a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida, hermanos? A ver, díganlo fuerte. Allá arriba del cielo. A ver, todos en coro. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el... Cuando cantas ese canto, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aleluya. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. De eso, el diablo va a trabajar incansablemente para que tú no llegues allá. Pero yo ruego a Dios, y mis oraciones son de que tú, juntamente con tu familia, puedas entrar en ese lugar celestial, para que podamos abrazarnos y regocijarnos y decirle, hemos vencido a la muerte, al infierno, al diablo, porque el Cordero de Dios nos ha dado la victoria. Mira tu rostro, ponte de pie y diga al Señor, Señor, gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos. Señor, que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de tal manera que podamos, Señor, declarar, Dios mío, con madurez, para no ser engañados por falsas doctrinas de hombres, por lo cual muchos abandonan la iglesia, yendo en pos de falsas esperanzas y mensajes pobres de poder y faltas del Espíritu Santo. Dios mío,
porque de eso están llenas las iglesias en estos tiempos, de la cual tu palabra dice que serían tiempos difíciles y peligrosos. Que si no estamos, Señor, verdaderamente afianzados en tu palabra, seremos fácil presa, resbalaremos fácilmente. Pero los que estáis maduros, dice la Escritura, conocen cuál es la verdad, y esta verdad os ha hecho libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo en este lugar. Bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia en este lugar, a cada joven, a cada señorita, Señor. Estamos aquí, Dios mío, con una enorme necesidad, el de, Señor, pedir, Dios mío, que tú no te apartes de nosotros, no nos dejes, Señor, y no permitas que nos desviemos ni un centímetro, ni un milímetro, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, de tal manera que podamos, Señor, permanecer en el camino recto que conduce a la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Cristo maravilloso. A ti la gloria, la honra y el poder por siempre y para siempre.